Bienvenidos y bienvenidas a La Educación a Debate, un espacio audiovisual de Fundación Juan Uña, patrocinado por Fundación CB y abierto a la sociedad, en el que queremos invitaros a pensar juntos sobre educación. Bueno, pues hoy me acompañan tres personas que no solo conocen la educación desde dentro, sino que la han vivido, la han impulsado, la han transformado desde distintos espacios, desde el propio aula, a pie de aula, ¿verdad? Habéis estado todos y todas en la orientación educativa, en la dirección de centro, en la inspección también. Por tanto, son tres voces complementarias que representan muy bien el espíritu de este proyecto. En primer lugar, os voy a presentar a Ana Cobos Martínez. Ana es maestra, es orientadora de vocación y a lo largo de su trayectoria ha acompañado al alumnado, a los docentes, a los centros desde distintos lugares. Desde, como he dicho antes, desde el aula, desde los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, los departamentos de orientación y también ahora pues desde la Inspección de Educación. Ana además es una gran defensora de los derechos de la mujer y está implicada en la formación y la divulgación de todo lo relacionado con la igualdad. Ha sido además responsable del Servicio de Innovación y Formación del Profesorado y ha impulsado desde este servicio pues, muchos proyectos interesantes relacionados con la formación docente. Ana, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Eres una voz muy valiosa para abrir este espacio porque bueno, representas muy bien pues, toda esa mirada integral del sistema educativo y esa sensibilidad también hacia la formación docente. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fátima, por tu presentación y desde luego también pues, por contar conmigo para colaborar en este proyecto tan bonito, tan comprometido con la educación y por ende, desde luego, pues con la mejora de la sociedad. Sí es verdad que, bueno, pues yo creo que cuando tienes un bagaje en el que has desempeñado diferentes responsabilidades en diferentes etapas educativas, pues quizá pues tienes una visión un poquito más amplia de todo lo que supone la educación y como bien has dicho, sí es verdad que tengo un especial compromiso con la coeducación y con la igualdad, especialmente en la relación con, bueno, pues con nuestras niñas y con nuestras adolescentes. Así que, bueno, pues expectante para empezar el programa de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aurora Vila Rodríguez, os presento ahora a otra de nuestras invitadas hoy. Aurora Vila es matemática y docente con más de 30 años de experiencia en secundaria y desde hace más de una década dirige un instituto de educación secundaria, también con ciclos formativos, con bachillerato, aquí en Extremadura, en una zona rural, ¿verdad? Además, en Fundación Juan Uña pues es colaboradora desde 1997 y ha preparado a docentes para acceder al cuerpo de secundaria, siempre con la filosofía de la Fundación Juan Uña, la institución libre de enseñanza, porque siempre hemos pretendido pues, que los docentes lleguen a las aulas con una buena formación pedagógica. Ha liderado además proyectos educativos, procesos de participación y transformación de centros y conoce de primera mano pues, todos los desafíos reales de la dirección escolar. La convivencia de las familias, de los alumnos, la sociología claustral, como le llamo yo, que es las relaciones entre los docentes, ¿no? Eso también lo conoce de primera mano. Todo el trabajo con las familias, la innovación, esa necesaria conciliación entre lo burocrático, administrativo y lo que es el liderazgo pedagógico, que todos los que estamos a pie de aula sabemos que es difícil de compaginar. Y bueno, pues Aurora, es que tu experiencia como directora pues, nos va a aportar al debate una mirada imprescindible pues de eso, de quien gestiona y lidera la vida diaria de un centro y toma decisiones que afectan al alumnado, a la familia cada día, ¿no? Bienvenida, muchas gracias por participar. Buenas tardes, pues muchas gracias a ti por contar conmigo para pasar esta tarde un ratito junto con Pedro y con Ana hablando de educación. Pues un placer además compartirlo con vosotros dentro del marco de la Fundación Juan Uña, a la que yo llegué en 1996, 2 meses después de aprobar las oposiciones, muy joven, con un montón de inspectores y de gente allí que me abrumaba un poco, es verdad, pero de los que aprendí muchísimo y han sido, bueno, pues José Antonio, Diego Díez,
y Antonio Peña, que hablábamos de ellos antes, y es verdad que ellos han marcado mucho el devenir de cómo yo he podido desempeñar mi labor tanto docente como bueno, desde los últimos años en la dirección de centros. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, y ahora tenemos un invitado especial, Pedro Navareño Pinadero. En cada programa traemos a un invitado especial y hoy, bueno, pues también patrono de la Fundación. Juan Uña es maestro, licenciado en Geografía, Historia y Ciencias de la Educación. Tiene un máster en Evaluación de Centros Educativos y Programas Educativos por la Universidad de Deusto. Orientador, formador, investigador, durante 15 años inspector de educación. Bueno, y encima ahora se dedica voluntariamente a hacer, bueno, pues eso, voluntariado, tareas de voluntariado educativo. También ha colaborado en el Máster de Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad Autónoma de Madrid y de la de Salamanca y en el de Dirección e Inspección de la Universidad de Valladolid. Por tanto, Pedro, una vida dedicada a comprender, mejorar la escuela desde muchos ángulos. Ha sido además una figura muy vinculada al pensamiento educativo, tanto en Extremadura como a nivel nacional e internacional a través del Fórum Europeo de Administradores de la Educación, porque ha sido expresidente del Fórum Europeo aquí en Extremadura y también del estatal, ¿verdad? Y además colabora pues con el Instituto Escalae para la calidad de la enseñanza en Barcelona y en Latinoamérica. Pero más allá de todo esto, pues Pedro nos aporta algo muy coherente con el alma de este proyecto, que es un proyecto de comunicación responsable, ante todo, que es bueno, pues la mirada del maestro que siempre está aprendiendo, nunca deja de aprender. ¿No es así, Pedro? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. No, el honor y el placer es mío de poder estar aquí hoy participando en un proyecto tan importante, ¿no? Y en compañía de personas tan implicadas en la educación y de ese modo pues poder aportar un granito de arena para este proyecto, para que este proyecto contribuya de una manera eficaz, sobre todo a lo que estamos hoy muy necesitados, ¿no? Un debate sosegado, sincero y profundo sobre la escuela que necesitamos. Primero en Extremadura, después puede ser España y podemos pensar en el mundo como se plantean algunas de las cuestiones, ¿no? Para mí siempre hablar de educación es un gusto, pero siempre lo hago desde una perspectiva. Siempre lo hago desde la perspectiva de buscar entender que la educación es el modo más eficaz para conseguir la mejor versión de cada niño y de cada niña en la escuela. Si se nos olvida que ese es el gran objetivo que debe tener la escuela y la educación, nos podemos estar dedicando a discurrir, a publicar y hacer todo lo que hacemos, pero en el fondo es muy importante recordar ese tipo de cuestiones. Así es que encantado de estar con esta compañía tan femenina y tan agradable. Pues muy bien, yo la verdad que estoy encantada también porque, bueno, como decía, hemos coincidido los cuatro en varios sitios, ¿no? Tanto a pie de aula como en la Fundación haciendo formación para el acceso a los opositores a los cuerpos docentes, con Ana en inspección, también en las formaciones internas del patronato hemos coincidido y, bueno, pues encantada de que hayáis venido y de que este segundo programa, que es un programa como el primero, los dos primeros programas son de apertura de temáticas, ¿no? Pues que en este segundo programa pues seamos 4 patronos y patronas de la Fundación Juan Uña los que estemos aquí de locutores. Antes de entrar en materia, me gustaría pues eso, definir brevemente en qué consiste el programa, la serie de la educación a debate, porque realmente nace con una intención clara de eso, de hacer una serie de debates, un espacio riguroso, sereno, participativo, en el que podamos pensar la educación, es decir, donde demos voz pues a personas que están a pie de aula o a representantes de la administración o a personas que son de reconocido prestigio en el ámbito de la educación, pero también al alumnado incluso, ¿eh? También queremos que vengan alumnos y alumnas a expresar su opinión. Y queremos pluralidad de enfoques, queremos
queremos escuchar experiencias reales, no queremos vendedores de humo, queremos análisis, pero también queremos propuestas. Entonces, bueno, pues sobre todo en estos 2 primeros capítulos vamos a introducir un poco todas las temáticas. Ya hicimos uno con Nélida Azaitegui, donde hablamos de las posibles temáticas que vamos a hacer en las siguientes ediciones, y ahora pues el libro de Pedro nos ha venido a ver como agua de mayo, porque realmente él plantea casi todo lo que habíamos pensado tratar en sus 2 tomos de libro. Así que, bueno, pues ante todo quiero lanzaros al principio una pregunta. ¿Por qué creéis que es necesario este espacio, crear espacios de este tipo, de reflexión, de debate, donde demos voz a cada miembro de la comunidad educativa? ¿Qué está pasando en la sociedad para que esto sea necesario? Bueno, yo particularmente creo, y creo que seguramente lo compartimos todos, que hoy necesitamos más que nunca esos espacios para conversar y escucharnos sobre educación, porque hoy las personas escuchan poco, todo el mundo da su discurso y espera que los demás se lo crean, esperando con ello convencerle, cuando realmente cómo podemos avanzar es cuando nos escuchamos, porque estamos atravesando un momento de enorme transformación social y cultural. Esto podemos hacer el análisis que se quiera con los autores, con lo que se publica por parte de los grandes pensadores, y en las escuelas todo ese malestar, todo lo que hay se refleja, esas tensiones, los miedos y también las esperanzas que nosotros debemos lanzar a nuestros estudiantes. La tecnología en toda su extensión tiene un impacto que no sabemos muy bien hasta dónde está llegando y transformando todos los ámbitos de la vida. La inmediatez, la sociedad, la soledad creciente, el individualismo, el odio, la violencia, la falsedad, lo que nos lleva a una pérdida del sentido compartido como sociedad, que está afectando profundamente a quienes aprenden y a quienes tienen que enseñar. Y con ese ruido resulta realmente muy difícil. Por eso, detenernos a hablar, escucharnos sin prisa, es un gesto profundamente educativo. No es una pausa vacía, es un acto de construcción del sentido que debe tener la sociedad. Conversar nos permite recuperar la mirada sobre aquello que es esencial. La relación, los valores, los vínculos, el valor de la palabra y la confianza y el cuidarnos unos a otros. Efectivamente. Ana, ¿tú qué piensas sobre la importancia que tiene la reflexión en los centros educativos o en la sociedad sobre educación? Sin duda, yo creo que, como bien ha dicho Pedro, estamos en un momento en el que es muy necesario esa reflexión y ese debate sereno si entendemos la educación como un verdadero motor de transformación social. La educación tiene en cada etapa, en cada época, pues unos objetivos, unos retos sociales a los que hacer frente. Así, si a finales del siglo XIX el objetivo era la alfabetización de la población o ampliar la escolarización obligatoria, que con la ley del 70, más o menos en la mediados de los 80, conseguimos que toda la población estuviese escolarizada hasta los 14 años y con la LOCSE hasta los 16 años. El informe de la UNESCO en los años 90, creo que en el 90 o 91, no recuerdo exactamente, hablaba que uno de los retos sociales era la equidad. Ahora ese reto evidentemente sigue siendo uno de los retos. Además, añadido a la cada vez mayor diversidad que nos encontramos en las aulas, y todo eso es necesario hablar sobre ello, sobre cómo vamos a dar respuesta, cómo vamos a atender mejor esa educación integral del alumnado. Y los centros educativos, desafortunadamente, la organización del sistema no permite crear esos espacios de diálogo y de debate y de reflexión dentro de los centros educativos. Por eso, pues a lo mejor es necesario que los hagamos fuera. Si de verdad lo que queremos ahora, si el reto social que tenemos ahora, pues es crear sociedades más equitativas, más justas, más pacíficas, pero que también nos obligan a repensar un poco, como dice Pedro en su libro, pues qué tipo de sociedad queremos, claro, porque tenemos que saber qué modelo de sociedad queremos
para, bueno, porque inevitablemente la educación está atravesada por pues todos esos elementos sociales, así que sin duda imprescindible el debate y la reflexión sobre la educación. Uh-huh. Y Aurora, ¿en los centros hay reflexión entre el profesorado en la práctica docente o tú qué piensas? ¿Que hay que abrir estos espacios? ¿Es necesario? Por supuesto, hay que abrir los espacios, hay que abrirlos, aunque dentro bueno, pues no sé bien si más de la sala de profesores o de la cafetería que tenemos enfrente, es verdad que es un tema recurrente. A mí le voy a robar unas palabras a Pedro que él había mencionado en su libro, en el primero creo que porque reconozco que es el que me he leído con más atención porque me lo leí antes. El otro lo he visto pero no con tanta profundidad, pero el otro sí ha sido de una lectura bastante anterior a la fecha actual, donde dice que toma las palabras de José Antonio Marina para decir que la escuela se ha convertido en un rompeolas de todas las contradicciones sociales, políticas y económicas en un tiempo acelerado e incierto. Y cuando ya hace tiempo yo leí esa frase, creo que resumía pero muy bien la visión que hay. El docente se encuentra ahora mismo en una encrucijada un poco como a contracorriente, teniendo que contar a sus alumnos y llevar a cabo una formación que muchas veces va en contra de los valores que la sociedad nos propone, ¿no? Pretendemos una solidaridad, un tal, cuando la sociedad nos está dando un individualismo, un valor económico a todo, un interés. Entonces, yo creo que es muy importante hablar de educación. Uno, para, como ha dicho Ana también, encontrar ese tipo de sociedad a la que queremos llegar y que la educación pueda colaborar en ello, pero también para darle el valor innegable a los que están a pie de aula, para que sientan ese respaldo de, bueno, pues esa labor que a veces sin saber ni cómo, pero se va haciendo día a día en microcápsulas para intentar ir formando a nuestros alumnos en aquellos valores que vayan acorde, ¿no? Pues sí, es verdad, tienes mucha razón, Aurora. Pues bueno, estáis ya hablando del libro, ¿no?, que ha escrito Pedro, esos 2 tomos, de la escuela que venimos a la escuela que soñamos, el crisol de emociones de un aprendiz de maestro, que ese es el segundo título del libro. Y bueno, pues se ve que has escrito con el corazón, Pedro, pero sin renunciar a la mirada crítica, que es lo que pretende esta serie de programas de debate educativo. Es decir, no decir a todo que sí, ¿no? Vamos a ver, a escarbar ahí y a criticar un poco con la idea de aportar, de construir, ¿no? Entonces también veo que has escrito desde la experiencia, pero también con el alma abierta a siempre seguir aprendiendo, porque se ve que tú eres así y que, bueno, que para ser un buen docente tienes que ser así, siempre tienes que estar aprendiendo. Con la esperanza lúcida, dices tú, de contribuir a un mundo mejor. Entonces, cuéntanos, ¿qué has pretendido tú al escribir este libro? ¿Qué público te gustaría que lo leyera? Cuéntanos. Bueno, Juan Manuel Escudero, que escribe el prólogo, y escribe el prólogo porque, como comentábamos, yo leí el prólogo de un libro que me parece magnífico, de Darling Hammond, Derecho a Educar, y en ese prólogo Juan Manuel Escudero, para la versión en castellano, naturalmente, hace un análisis absolutamente riguroso y profundo. Y aparte de que Juan Manuel es nuestro paisano, es extremeño, lo conozco hace muchos años, catedrático emérito de la Universidad de Murcia, y entonces le dije que lo leyera y que si le parecía bien que lo escribiera. Y él, con buena perspicacia, de buen conocedor de la profesión docente, de la escuela, él pone el dedo en la llaga cuando resume de la manera que resume lo que pretende el libro, ¿no? Uh-huh. Que es un poco partir de dónde venimos para saber dónde estamos y hacer una proyección de futuro. Uh-huh. Que el segundo tomo es toda una propuesta de la escuela que yo entiendo que necesitamos y que ya me hubiera gustado. Bueno, todavía estamos a tiempo, ¿no? Porque el libro termina diciendo que ahí empieza todo y que ahí podemos encontrarnos y debatir y hacer ese futuro. Pero aparte de eso, yo quisiera destacar que
sobre todo, uno de los grandes objetivos, por lo menos en mi caso, ha sido conseguir que las personas reflexionen sobre el sentido de la vida y cómo la escuela debe ser ese espacio para lograr que el alumnado organice su mente, aprenda a planificar y desarrollar proyectos de vida dignos de ser vividos. Uh-huh. Es decir, la escuela tiene que tener como fundamental sentido ese. Y luego las materias, los horarios, las tutorías, todo lo que en ella hay, uh-huh, tendrá que articularse pensando en eso. En cuanto al público que quiero que lo lea, pues para mí me parece que le puede ser de utilidad. De hecho, alguna persona que no está en el ámbito educativo, que lo ha leído, me ha dicho, dice, Pedro, no necesito estar en el ámbito educativo, me ha servido. Por tanto, yo quiero, y va dirigido a todos aquellos que tengan interés por la mejora y el cuidado de las personas que nos rodean. Eso me parece fundamental. Y todo ello desde una visión universal, que es importante decirlo porque el libro no se atiene a ningún sistema educativo. Lo he hecho así porque pienso mucho en Latinoamérica, que sabéis que colaboro mucho con países, especialmente Colombia, Perú, México y otros. Y lo he hecho pensando en que sirva a todos los profesores, a todas las instituciones educativas, naturalmente pasándolo por el filtro de la crítica y del contexto y de los aspectos culturales. Pero ese es el gran sentido. Entonces, yo creo que va para todos los públicos, diría yo, que quieran acercarse a entender lo más importante que puede enseñar la escuela es que seamos capaces de encontrar sentido. Luego, si queréis, podemos ver algunos datos de los últimos informes sobre lo que piensan los jóvenes. El 50% de los jóvenes en España, en un informe del año 24, ha pensado alguna vez que la vida no merece la pena vivirla. O sea, hay unos datos sociológicos que son impresionantes y que nos tienen que hacer reflexionar. Pues sí, desde luego que sí. Nada más comenzar a leerlo, además me ha gustado mucho que cites a la Fundación Juan Uña y todo el tema de la escuela nueva, la escuela activa. ¿Tiene este libro algo de la Fundación? ¿Tiene una parte de lo que tú hayas aprendido en todos estos años de la Fundación Juan Uña o de lo que tú has aportado, que has aportado mucho? Sí, bueno, lógicamente el crisol del que hablo, el crisol, las personas somos como un crisol, ¿no? Donde se funde todo lo que nos pasa, lo bueno, lo malo y todo lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Entonces los aprendizajes al lado de José Antonio pues son indudables, que están ahí, ¿no? Está citado literalmente. Antonio Rodríguez de las Heras, que tuve la suerte, era patrono también de la Fundación y también tuve la suerte de tenerlo en la facultad de Filosofía en Cáceres. Todo lo vivido, porque fueron muchos años, mucho trabajo. Yo he venido a Badajoz, creo que es la ciudad que más he visitado fuera de mi ciudad, porque venía prácticamente todas las semanas a trabajar y he tratado de algún modo de recoger todo aquello que José Antonio siempre nos transmitía, ¿no? Uh-huh. De que entendiéramos la escuela, de dónde venimos, y cuando uno lee, sobre todo el primer tomo, ¿no? Uno se da cuenta de los hitos más importantes que hemos ido avanzando, ¿no? A lo largo del tiempo para construir un poco la escuela que tenemos, porque hay un peligro, que cuando no conocemos la historia, cuando no sabemos el impacto que tienen nuestras acciones, por acción o por omisión, no estamos en condiciones de poder pensar en hacer algo mejor ni nuevo, uh-huh, porque necesitamos saber de dónde venimos, qué ha sucedido y cuáles son los pasos que en buena lógica, deberíamos dar a continuación. Efectivamente, y casualmente el libro, el capítulo 3 de uno de los tomos, aborda prácticamente todas las temáticas que hemos planificado a través de 10 claves, ¿verdad? Esas temáticas, esas 10 claves actúan como una brújula ética y pedagógica que a nosotros nos ha venido, es que ha sido como una casualidad, ¿no? Que tú hayas escrito eso cuando nosotros estábamos gestionando todo este proyecto y es que prácticamente pues están
están todas las temáticas que nosotros habíamos pensado puestas ahí en esas 10 claves, ¿no? Una de las primeras es la escuela como un espacio de cuidado y bienestar, que es una clave que ya acabas tú de comentar y que es de las más importantes, porque al fin y al cabo el interés superior del menor, ¿no? El hecho de que los menores estén bien, ¿no? En su salud socioemocional y mental. Y bueno, ya lo hablamos también con Nélida en su libro, que también incide mucho en este ámbito. Y una de las temáticas que nosotros hemos planteado para profundizar más adelante en otro programa con algún ponente invitado es esta precisamente, la de la salud mental de los menores. Ahora tenemos a la orden del día toda esta problemática que hay y que tú la has comentado antes, de tantos jóvenes que hayan pensado en que la vida no merece la pena o que, bueno, pues que hayan vivido situaciones de acoso escolar, que haya derivado en conductas autolíticas, ¿no? De suicidio incluso. Tenemos ahora el caso que está en televisión casi todos los días, y también aquí en Extremadura pues se están viviendo algunas situaciones relacionadas con el acoso, que al fin y al cabo se llevan luego a las redes sociales. Y eso genera una serie de problemáticas, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué creéis que está sucediendo? Porque tenemos de todo en los centros. Tenemos la Ley Orgánica de la Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia del 21, tenemos a los referentes de bienestar de los centros, tenemos los protocolos de acoso en los centros y los aplicamos. Sin embargo, parece ser que esto no es suficiente, ¿no? Que en el día a día como que no, que se escucha, bueno, el centro no hizo nada, ¿no? El centro no actuó. Pero ¿qué creéis que está pasando? ¿Se han dado siempre estas situaciones? ¿No se han dado? ¿Qué creéis que podemos hacer para mejorar en este sentido? Bueno, primero decir que es un asunto realmente muy complejo, que aquí podremos pasar y podremos dar algunas pinceladas, pero que requiere mucho más sosiego, mucho más trabajo de campo en las instituciones educativas, en los centros, el trabajo con familias y demás. Porque realmente siempre han existido los conflictos entre iguales. La cuestión está en cómo se resuelven, ¿no? Y la sociedad actual, tan expuesta, tan acelerada, tan mediática, los está amplificando de una manera extraordinaria. Y el que no tuviera una idea, se la están dando. En cada informativo les están dando ideas de qué hacer. Mi madre, ella siempre me decía, hijo, mira, estos que dicen en la televisión, esto resulta que si los ladrones no sabían métodos, aquí se los están dando uno por uno para que puedan hacerlo. Y ahora tienen, por si acaso, tienen internet para poder hacer todo eso. Y eso tiene unos efectos de una gravedad que son muy difíciles de valorar y que realmente es fácil. A veces hablamos de educación y alguien levanta la mano y dice, no, es que es muy difícil. Digo, yo nunca digo que sea fácil. La educación nunca ha sido fácil. Las redes sociales, la presión por la imagen, la falta de tiempo para el acompañamiento familiar y escolar hacen que el sufrimiento adolescente se viva más en soledad y con menos referentes de confianza. Es decir, los chicos están y las chicas están mucho a su suerte, donde primero descubren buena parte del conocimiento de las relaciones sexuales y de otro tipo de cuestiones es entre ellos, con toda la tergiversación que los youtubers, que habría que ponerle un filtro, dicen que la libertad está muy bien, pero claro, la libertad cuando ataca directamente a las personas deberíamos de verlo. Por tanto, las leyes, los protocolos, las figuras como los referentes de bienestar son insuficientes. Son un medio muy útil, pero lo importante es la prevención. En alguna ocasión, visitando centros, encontré claustros muy preocupados, muy dedicados y con la mejor voluntad, haciendo aquellos reglamentos de régimen interior que recordáis, para ver que pues estableciera un sistema de conducta, de comportamiento y de convivencia que fuera lo mejor posible. Pero se centraban en lo punitivo, en el reglamento, en las normas. ¿Cómo ponemos las normas para que hagamos una red tan fina que nada se cuele, nada pase? Y yo recuerdo que les decía,
¿Y por qué no dedicáis todo el esfuerzo y todas las energías en hacer un buen plan de convivencia, en buscar los mecanismos, articular un sistema de relaciones internas en la propia institución de acompañamiento del cuidado, ese concepto del cuidado que hay que profundizar porque tiene muchas raíces y llega a muchos más lugares de lo que nos creemos? El cuidado es pensar siempre en el otro, ¿no? Lo veremos en otro momento, pero Nodin plantea y dice: el cuidado debe ser la capacidad que yo tengo de pensar y hacer de manera sistemática porque los demás estén bien. Si fuéramos capaces de infundir ese sentido de hacer pensar a cada uno para que los demás estén bien, estaremos... Bueno, podríamos seguir con muchas cuestiones, pero quizás por cerrar, la comunidad. Hay que trabajar con la familia, hay que trabajar con los estudiantes, hay que trabajar con todas las dificultades, que nadie ha dicho que sea fácil, pero yo creo que tenemos que tratar de tejer vínculos de confianza entre las personas. Hemos estado hace pocos días en unas jornadas nacionales en Santander del Fórum sobre el bienestar social. Y hemos visto unos ejemplos de instituciones que están ahí, es fácil entrar, están en el programa, y realmente son encomiables. Y yo estoy seguro que en todas las comunidades, en todas las regiones, hay instituciones que hacen maravillas. Y termino de algo que es un ejemplo que siempre me gusta poner. Cuando vas a las instituciones educativas, a 8 kilómetros de distancia un pueblo de otro, te encuentras que vas a una institución, a una escuela, y es una maravilla, da gloria ir allí. Te quedarías allí todo el día a disfrutar de lo que hacen. Pero vas a otra que está a 8 kilómetros y resulta que es todo lo contrario. Es decir, no siempre las condiciones, los contextos normativos definen lo que ocurre en las escuelas. Hay una parte fundamental, importantísima, que es creer, querer, poner la voluntad, tener las habilidades y hacerlo. ¿Y vosotras, Ana y Aurora, qué pensáis de todo esto del acoso y del bienestar de los menores? ¿Cómo lo podemos promover de otra forma? ¿O qué pensáis de todo esto de los protocolos? A ver. Pues mira, yo quizás desde el pie del cañón, bueno, en primer lugar, decir que para nosotros a día de hoy es un desafío importantísimo. Yo llevo, no llevo más de 30 años, llevo 30 años en la docencia y 14 en la dirección del centro en el que estoy ahora mismo, con lo cual, y de los 30, 20 en ese centro, quiero decir que el conocimiento del centro, del entorno, que es una comunidad pequeña de unas 9.000 habitantes aproximadamente, pues ya es como mi pueblo, aunque no sea de allí. Es verdad que el incremento de casos de salud mental en jóvenes, cada vez más jóvenes, antes podía haber en chavales de 16, 15, 17, ahora te los encuentras con 12 años con una problemática similar o parecida. Desde luego el número de casos es infinito. Antes, cuando Ana también comentaba el tema de la igualdad, es verdad que hay muchas, quizá más niñas, ahí sí vemos un escalón importante en el género con problemas de salud mental. Creemos, por las situaciones que hemos podido ir analizando, que evidentemente ese acceso a Internet y a redes y todo lo que las redes les exigen sin un pensamiento crítico formado, pues les está llevando a una situación muy crítica, unida a la soledad. Lo viven solos en casa, en esa habitación, encerrados con el móvil. Entonces, yo antes tenía un problema en el recreo con un compañero, discutíamos, gestionábamos el conflicto, yo me iba a mi casa, él se iba a la suya, yo hablaba con mi madre, veía a mi vecina y al día siguiente probablemente volvíamos a clase de otra manera. Ahora ese conflicto que ha ocurrido por la mañana o que ha ocurrido en el pueblo y se ha trasladado al centro se va retroalimentando, lo lees una y otra vez, te lo vuelven a mandar una y otra vez, esa foto se comparte o ese comentario desagradable, y es verdad que llega un momento en el cual ni las familias tienen herramientas psicosociales para actuar,
los servicios públicos están desbordados. Nosotros tenemos derivaciones hechas a los servicios públicos de salud que nos van a ver al niño por primera vez en abril. Pero si estamos en octubre, y son familias a lo mejor pues que no tienen una solvencia económica como para llevárselo a una sanidad mental privada, un psicólogo, psiquiatra. Entonces, ¿dónde hemos podido nosotros incidir algo levemente, aunque sea solo como en la punta de ese iceberg del problema? Por supuesto, en la prevención. No nos cansamos de trabajar en el plan de acción tutorial, de trabajar con programas de ayuda entre iguales, como el de acompañamiento y la tutorización de unos alumnos por otros, de los más mayores, formados previamente, claro está, con proyectos institucionales como puede ser foros nativos digitales y otros, trayendo a todos los ponentes que hemos visto que tienen o bien un prestigio o bien que a nosotros nos han funcionado en el centro por cercanía o porque para ellos sean un modelo a seguir, y sobre todo algo que me parece muy importante y que a nosotros nos ha ayudado mucho dentro de la poca formación o información que podemos tener los profesionales que vienen muchos de la carrera. Bueno, venimos muchos de una carrera técnica y pues te encuentras allí con unos problemas que dices, bueno, ¿esto qué es? Esto no son de matemáticas, ¿vale? Pues ha sido la colaboración entre distintas instituciones. Es decir, la institución educativa no puede ir sola. La institución educativa tiene que ir, el centro educativo, junto al centro de salud, junto al ayuntamiento, junto a la mancomunidad y a los programas de familia, junto a las AMPAs, junto a los colegios, y de alguna manera tenemos que intentar trabajar pues todos a una, de tal manera que demos una respuesta lo más unánime a este problema. A nosotros, a ver, estamos en un problema, pero es verdad que nos ha ayudado mucho al ser una comunidad bastante pequeña. Yo entiendo que en una ciudad muy grande quizás ese enlazar a todos esos elementos es más difícil, pero allí nos ha funcionado muy bien. Pues desde luego que está claro que este va a ser un tema para el que tenemos que dedicar un programa entero, porque vamos a dar paso un poquito a otras temáticas, pero muchísimas gracias, Aurora, porque nos ha mostrado una visión muy cercana a lo que pasa, claro, en un centro en el día a día. Ana, ¿tú nos quieres comentar algo de esta casa? Pues retomando un poco lo que decía Pedro y también lo que decía Aurora, es verdad que bueno, la conflictividad en los centros educativos ha existido siempre, pero claro, no con la intensidad que se produce ahora, los temas de acoso, de malestar emocional en los jóvenes, de conductas autolíticas, se han intensificado, y el problema es que, claro, se pretende que la escuela sea la solución a esos problemas que tienen su origen en la sociedad. Entonces, la escuela no puede dar sola respuesta a todas esas complejidades que además son pues fruto son multicausales, es una realidad muy poliédrica y que bueno, y además se combinan entre sí, pues desde lo que decía antes Pedro, de la mayor soledad, que también incidía Aurora, la mayor soledad de los adolescentes, porque bueno, pues porque tienen menos acompañamiento familiar. Y es verdad que ahora existe una mayor detección previa, se está más alerta, hay una mayor visibilidad, pero también esos cambios emocionales, esos cambios familiares en los que ahora se pasa más tiempo solo, pues hacen que, bueno, que se sientan menos acompañados. A lo mejor no sé si si esto es realmente así, pero parece que nuestros jóvenes y adolescentes están menos preparados para afrontar la frustración, es decir, tienen menos herramientas, menos habilidades socioemocionales para hacer frente a todo ese tipo de cuestiones que pueden seguir. Y desde luego lo que habéis citado ambos, o sea, las redes sociales, el gran peso de las redes sociales, que a veces, por desgracia, actúan como elemento educativo, entre comillas, tienen mucho más peso que la institución escolar, que actúan amplificando, difundiendo, haciendo que, bueno, pues que la exposición pública sea mucho mayor, amplifican el acoso, fomentan el individualismo, hacen a veces que se produzca un contagio social, por ejemplo, en conductas autolíticas. Entonces,
En definitiva, esto está claro que esto no es una respuesta de que podamos dar en un par de minutos y que exigiría, como bien has dicho, un programa complejo. Sí. Porque es, o sea, un programa completo porque es un tema muy, muy complejo y muy poliédrico. Pues muy bien, y otra temática que también queremos abordar, profundizar en ella, es el tema de, cambiando totalmente, pero que va a influir también en que podamos hacer algo más en la escuela si nos formamos los docentes, ¿no? Y queremos ir hacia las comunidades profesionales de aprendizaje. Porque, bueno, Ana, por ejemplo, tú has sido jefa de servicio de formación e innovación del profesorado en Extremadura durante los 2 últimos años, y Pedro también ha escrito en su libro sobre este tema, ¿no? Y la verdad es que hay evidencia científica en el campo de que verdaderamente lo que funciona, y además es más barato, creo yo, es el tema de generar formación interna a nivel de centro, de comunidad profesional de aprendizaje. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que las escuelas, los centros educativos estamos avanzando en este sentido? ¿Qué pueden hacer las facultades, las políticas? ¿Qué pensáis? A ver, quien quiera. Bueno, la clave 2, ¿no? Sí. O sea, lo que yo he hecho es, después de 50 años, casi 50 años, Ana ya, o sea, Aurora, no son 30, son casi 50 los míos. Yo he estado pensando, desde que entré la primera vez por la puerta de la escuela, me surgió la idea de qué escuela, ¿no? Entonces, uno de los factores fundamentales para construir la escuela que necesitamos es precisamente una formación docente colaborativa. Uh-huh. Yo hago autocrítica en el libro de tantos cursos de formación que han tenido poco impacto, y es verdad. Sí. Tenemos que reconocer. Yo he impartido muchos cursos, pero te aseguro que cuando cogí mi hoja de servicios tenía tantos más de haber asistido como de haber impartido. Y reconozco que es una formación muy dirigida al individualismo, muy dirigida al profesor que tiene un interés muy sano, justo, necesario, de formarse en determinados aspectos. Pero si no somos capaces en la escuela de trabajar de manera colegiada, generando sinergias que nos permitan que todos vayamos a lo mismo. Cuando en un claustro, y pongo ejemplos gráficos para que se entienda mejor, quizás los maestros tenemos ese defecto de irnos siempre a los ejemplos, las cosas concretas. Cuando estamos debatiendo en un claustro qué decisión tomar con relación a cualquiera de los aspectos habituales que suelen surgir, yo siempre digo que hay que invertir la pregunta. No se trata de que cada uno plantee y diga lo que hay que hacer porque él está convencido de buena fe que es lo mejor que se puede hacer. Yo creo que hay que invertirlo y poner en el centro de la mesa al estudiante, el perfil de egreso, eso que en Latinoamérica llevan tantos años hablando con ellos. Nosotros hasta el año 2020 no empezamos a hablar y no se incluyó en el desarrollo de la ley, porque en la ley ni siquiera está. Y poniendo los fines educativos, los valores que queremos que tenga la persona, el modelo de persona que queremos hacer, lo ponemos en el centro, lo definimos entre todos, y entre todos es la comunidad educativa. También participan los estudiantes y también participa la familia, y cuando tengamos bien definido lo que queremos conseguir, tengamos bien definido el destino de nuestro viaje, entonces cada uno debe hacer el mejor aporte que pueda para conseguir ese objetivo. Porque muchas veces lo hemos visto en los claustros, los debates, y si yo tengo una idea, pues trato de convencer a unos cuantos a ver si mi propuesta es la que al final se impone, con buena voluntad y tratando de que sea lo mejor. Pero yo entiendo que ese no es el camino, sino que el camino debe ser al revés. Ponernos todos primero de acuerdo en qué queremos conseguir, cuáles son nuestros verdaderos objetivos educativos en la institución, y a partir de tenerlos bien definidos ese modelo de persona, tenemos que empezar a pensar cómo entre todos podemos hacer cada uno, cada día, en nuestra aula, en nuestro pasillo, para que esos chicos adquieran, esas chicas adquieran esos valores, esos principios y sean capaces de comportarse.
Claro, y cuando se tiene claro todo eso, se definen itinerarios formativos propios a nivel de institución educativa, es más efectivo también la formación docente, ¿no? Ana, ¿tú qué piensas? ¿Qué has estado ahí de jefa de todo eso? Pues sin duda la investigación educativa nos dice claramente que la cualificación y la formación del profesorado es un factor de calidad educativa. Eso además es innegable. El modelo actual que tenemos de formación del profesorado, como comentaba antes Pedro, pues está basado en las preferencias personales, en la individualidad, y eso hace que sea muy difícil que converjamos hacia objetivos comunes y si basamos el modelo de formación en eso solamente. Por eso está relacionado con lo que comentábamos anteriormente de propiciar esos espacios de reflexión que estarían también en un contexto de una evaluación del centro. A lo mejor un centro necesita un tipo de formación de su claustro y otro centro necesita otra formación, otro itinerario formativo. Entonces estaría encuadrado dentro de ese proceso de reflexión que permitiese una evaluación de las necesidades del centro a través, pues eso, de un proceso de procesos evaluativos, de procesos de valoración de necesidades, no olvidando que el centro siempre es propiciar la mejora del éxito del alumnado y su formación integral. Y entonces ahí, pues bueno, las comunidades de aprendizaje yo creo que es una solución súper, como tú bien dices, súper óptima, eficiente, eficaz y que nos permite un trabajo colaborativo que va a redundar en una mejora del aprendizaje, de la enseñanza del aprendizaje. Nos permite también pues solventar otro tipo de situaciones, crear un sentido de pertenencia al centro y, por tanto, pues yo creo que un mayor compromiso docente dentro de los claustros. Claro. Así que está claro que hay que tratar de modificar el modelo de formación. Sí, yo quería, cuando vamos 7 profesores a 7 cursos distintos y con 7 ponentes, con 7 propuestas distintas de formación, cuando venimos al centro, ¿cuál ponemos? ¿La de quién? Claro. A ver la quién ponemos. Y yo quería hacer ahí una aportación que está en el libro, pero que me parece muy importante y está inspirada en un texto de Antonio Bolívar, que hace una diferenciación entre individualidad e individualismo. En las comunidades necesitamos todas las individualidades. Es decir, si tenemos profesores muy bien formados, profesoras que tienen una amplísima experiencia en algún campo, por favor, que no se pierda. Lo único es que hay que alinearlo con los objetivos que tenga la institución. Por tanto, individualismo no, porque ninguna institución puede conseguir con individualismo lo que puede conseguir una institución con individualidad y con trabajo colegiado. Es decir, nadie, hay un ejercicio, una dinámica que hacemos a veces en los talleres de formación del profesorado, y es ponerles un ejercicio y que lo hagan individualmente. Se le pregunta a los más listos, a ver, ¿quién es el más listo? Levanta la mano, toma, hazlo. Y yo cojo, luego al azar, equipos, y resuelven la misma cuestión. Nunca me ha sucedido que el equipo lo haya hecho peor que el más listo. Siempre ha salido un resultado mejor de un equipo que de la persona más preparada. Por tanto, saber que todos podemos contribuir, que hay que respetar las individualidades y que hay que darles la posibilidad de que naturalmente profundicen y avancen y nos ayuden, porque los necesitamos a todos. Tú también citas a Fulan, que dices que las organizaciones que mejoran son aquellas que aprenden de manera compartida, entonces está claro. Sí. Bueno, eso es una realidad en la que estamos a pie de aula ahora mismo, también lo vemos, que desde luego si podemos avanzar es eso, trabajando en equipo y bueno, pues proponiendo itinerarios formativos propios con unos objetivos compartidos. Otra de las temáticas que hemos planificado para los programas siguientes es la de las modas pedagógicas, la influencia de las redes sociales en los profesores noveles, pues todo el tema de las metodologías activas, supuestamente innovadoras, pero que realmente
pues no lo son. ¿Qué relación tienen estas metodologías que ahora se llaman innovadoras con nuestra institución libre de enseñanza, que está en los estatutos nuestros desde 1997 y viene del siglo XIX, ¿no? Pues todo eso, también el diseño universal para el aprendizaje, el famoso diseño universal para el aprendizaje. Cuestionar un poco todo esto. ¿Qué opináis? ¿Qué creéis que es buena idea haber puesto el DUA en una ley orgánica? ¿Creéis que hay modas pedagógicas o no las hay? ¿O no es excesivo, creéis, el bombardeo que hay ahora de docentes en las redes sociales, publicando sus libros, presentándose a premios, presentando sus propios materiales y queriendo brillar más que como docente que más que ayudar a la docencia, ¿no? ¿Qué pensáis de todo esto? A ver. Yo, si queréis, yo creo que todos tenemos muchas respuestas. A ver, lo primero es que el tema de las redes sociales, yo que he tenido que navegar un poquito por internet para ver esto, os comentaba antes, cómo se hacen ahora los libros y cómo se les ponen títulos. Es asombroso, porque no es por la temática que a ti te interesa escribir. Yo he incumplido todos los patrones que están establecidos para que el libro tenga éxito. Ya lo sé que no va a tener éxito porque no cumple con esos patrones que tiene Internet. Los títulos se hacen buscando en las plataformas y en las redes las palabras que son más vendibles, las que más venden. Y en función de eso se hace, porque la inteligencia artificial te lo hace. Por tanto, hay muchos peligros en ese sentido, ¿no? Yo creo que existe un ruido mediático porque hoy casi se hace la pedagogía y la psicología con los TIC que aparecen en las redes y cree uno que porque están muy bien hechos o estén tal, ya con eso lo tenemos todo resuelto. Yo creo que en cuanto a las leyes y que tengan la ley, por ejemplo, de educación, no entera, pero bastante, me he visto de la finlandesa, por ejemplo, es muy breve. Es relativamente breve. Es decir, los países, los sistemas educativos, en concreto Finlandia, que tienen tanto éxito es porque en la medida en que la ley profundiza y concreta más, evidentemente quedan otros elementos de autonomía del profesorado, de las propias instituciones, quedan más limitados. Pero bueno, yo creo que ese es un tema para otro ámbito y que lo discutan los que hacen las leyes. Nosotros tenemos bastante con hablar de la escuela. Y yo diría que en ese sentido vuelvo, y en el libro también aparece José Antonio Marina, con un título de un libro muy sugerente, ¿no? Que es El bosque pedagógico. Y el bosque pedagógico él lo plantea y dice, él expone, ¿no? Y justifica que la educación debe entenderse como una tarea colectiva y compleja, comparable a orientarse en un bosque lleno de teoría, métodos y modelos diversos. Propone Marina, ante esa diversidad, el educador necesita una visión integradora y práctica guiada por un propósito claro. Y el propósito claro dice que es desarrollar la inteligencia, la creatividad y la ética del alumnado para que puedan dirigir su propia vida y contribuir al bien común. Él, cuando explica la ética, dice que no solo es aquello del buen comportamiento, de la Cortina, que tantos han escrito sobre ello, sino que debe implicar la buena voluntad y la buena intención de hacer lo mejor con las personas. En síntesis, defiende él en ese libro una pedagogía basada en la razón práctica y el cultivo de la inteligencia creadora y moral como eje del aprendizaje. Es decir, yo creo que tenemos que ir a las fuentes, tenemos que ir a la ciencia, tenemos que ir a la investigación y con demasiada frecuencia, y me autoinculpo, ¿no? Porque seguramente hace un momento pues a lo mejor uno es capaz de atreverse a decir cuestiones. Precisamente el libro tiene muchas fuentes porque lo que quiero es abrir ventanas. No quiero cerrar nada, quiero abrirlo todo y que haya elementos que todos puedan debatir y todos puedan valorar. Decía Albert Camus de su maestro Bernard que nunca les hablaba de religión, aunque ellos sabían que era muy ateo, porque decía que esa era una formación que cada persona tenía que construirse y por tanto el adoctrinamiento hay que dejarlo lejos de la escuela. Entonces, las leyes, ojalá pudiéramos tener leyes que se perpetuaran en el tiempo, porque en educación las reformas, el impacto no se puede medir ni en 1, ni en 2, ni en 3 años. Es una cuestión de largo recorrido y hasta que no se han aplicado
No se sabe si funciona. A veces cuando salen los políticos de un lado o de otro a criticar determinada ley que la han cambiado a los 4 años de haber entrado en vigor, pues hay que decirle, mire usted, no la puede criticar porque es imposible que esa ley haya tenido el efecto ni el impacto que tiene que tener. En fin. Sí, y bueno, y las metodologías, ¿vosotros qué pensáis de las metodologías activas y todo esto? ¿Cómo se están aplicando? ¿Son tan innovadoras? ¿No lo son? ¿Resuelven? ¿No resuelven? El diseño universal para el aprendizaje que está por todas partes. ¿Qué pensáis? Pues sí, es cierto que a veces nos dejamos llevar por lo que tú bien has llamado modas pedagógicas y más ahora pues con la amplificación de las redes sociales, pero parece que es que ahora olvidamos que es muy importante conocer la historia de la educación, la investigación. Es decir, si ahora podemos ir a hombros de gigantes, es porque otros antes investigaron y porque nos ayudan a entender la complejidad de la realidad de la educación ahora y a ver más allá. Entonces, están proponiendo cuestiones como innovadoras, cuestiones de las que ya hablaba la Institución Libre de Enseñanza, como pues, la educación integral, la coeducación, el aprendizaje activo y experimental, pues promover el pensamiento crítico, la importancia del entorno natural, la formación continua del profesorado que hemos hablado antes. Entonces, ahora parece que nos venden como innovación algo que ya el propio Juan Uña y la ILE hablaban de ello. Es verdad que ahora digamos, no sé si llamarle una corriente como es el DUA, que a lo mejor, bueno, pues plasmarla en una ley orgánica, porque sabemos que no hay una sola metodología que sea la más eficaz, la que tenga la varita mágica, la que nos va a dar el resultado para obtener el éxito educativo. No hay una sola metodología, sino que depende del contexto y depende de la combinación de varias de ellas. Entonces el DUA o el diseño, más que el DUA, vamos a hablar del diseño universal para el aprendizaje. Bueno, pues puede que conceptualmente tenga una base bastante una base conceptual sólida, pero después tiene muchas complejidades a la hora de llevarlo a la práctica, a la hora de implementarlo realmente, de tener los recursos necesarios, de ver las estrategias que son reales dentro del aula. Entonces, no sé si obligar a que esa metodología sea siempre la que utilicemos, pues es verdad que puede ayudar a la inclusión educativa, pero bueno, pues habrá que analizar cada contexto y ver qué metodologías son las más apropiadas. Sí, de hecho hay críticas al marco, más que la metodología se considera un marco, ¿no? Que están relacionadas sobre todo pues con que se cuestiona que verdaderamente haya tanta base neurocientífica en ese marco de esos 3 principios del diseño universal de aprendizaje y que realmente las pedagogías y la psicología anterior son las que verdaderamente tienen evidencia científica, pues Brunner, Vygotsky, pues todo lo que conocemos, ¿no? Y luego también, pues que es muy difícil lo que acaba de decir tú, Ana, que es muy difícil ponerlo en la práctica porque al fin y al cabo son 3 principios, 9 pautas y 31 puntos de verificación. Eso a la hora de ponerlo en la práctica, pues se puede ser muy dispar de un profesor a otro, de un centro a otro, cómo se aplica eso. Y luego a la hora de comprobar si verdaderamente el diseño universal para el aprendizaje revierte en la mejora de los aprendizajes de los alumnos, pues es muy difícil de llevar a esa investigación y obtener datos que verdaderamente... No hay evidencia suficiente ahora mismo sobre eso y bueno, pues yo quería sacar el tema porque, claro, al estar en la Ley Orgánica de Educación, bueno, pues ahora todo parece ser que el diseño universal para el aprendizaje, que por cierto nació en el ámbito de la arquitectura, ¿verdad?, como diseño universal, pues sea como la solución a toda, a todo, sobre todo a la atención a la diversidad, a la inclusión educativa, ¿no? Aurora, tú que estás a pie de aula también, ¿qué opinas de esto de las metodologías y eso? Pues a ver, yo creo que hay que tener un poco de sentido común, no dejarse llevar y hace nada me empecé a leer un libro que no he acabado porque me gustó mucho al principio y no me ha gustado después,
de José Antonio Expósito, un director del Centro de las Musas de Madrid, un centro de la periferia, un centro muy, bueno, pues que ha cambiado muchísimo. Va a venir, ¿cómo se llama el libro? La rebelión de las musas. Va a venir a Badajoz y con Fundación Juan Núñez y Ateneo de Badajoz vamos a presentar. Al principio es verdad que me resultó muy cercano a la visión que yo había tenido de mi centro. Luego es verdad que ya, bueno, pues empieza a haber un abismo, ¿no? Porque ellos empiezan a tener una serie de relaciones que, bueno, pues en un centro pequeño de aquí son imposibles. Pero al principio decía, huyeron de las modas pedagógicas pasajeras, desterraron móviles y tabletas de las aulas y llevaron un centro invisible de la periferia de Madrid a ser un referente educativo nacional en menos de 10 años, solo pensando en los alumnos. Claro, a ver, yo creo que formarse es importantísimo. Yo tengo la suerte de tener un claustro, es verdad que es una suerte muy grande en la cual tengo grandísimos profesionales con grandísimas individualidades, como hemos dicho antes, con gente muy formada en muchas cosas, pero no todas funcionan en todas las clases. Hay algunas clases en las que un tipo de enseñanza va genial, hay un tipo de alumnos a los que consigues llegar y otros que dices, no puedo. ¿Por qué no puedo? Pues porque tenemos que poner, yo creo, el foco en el alumno, en el estudiante y poner esa comunidad que somos entre nosotros, pues para ellos, no pensando en nosotros mismos. Metodologías, por supuesto, claro que hay que hacer una renovación metodológica, claro que hay que seguir estudiando, yo creo que desde el primer día hasta el último, pero hay muchas cosas que estaban ya inventadas y sirven mucho. Nosotros hicimos el año pasado un experimento, bueno, pues el nombre es horroroso porque lo cogimos de un programa de la tele, un programa de estos de encuentro, First Date, me parece que era, o algo así, en lo que yo quedo contigo y tú quedas conmigo y tal. Bueno, nos resultó gracioso el nombre y era simplemente que yo voy a ir a tu clase porque tú das clase en el mismo grupo que yo, en el mismo nivel que yo, y yo veo que a ti que como que te siguen y te funciona la cosa, y a mí como que veo que están muy parados. Y eso lo vamos a hacer al principio, yo te voy a evaluar, le dábamos una evaluación por escrito al compañero, y luego a final de curso tú vas a venirme a ver a mí, a ver si hemos conseguido que algo haya cambiado. Yo creo que ha sido el proyecto de formación más importante que ha habido en los 20 años que llevo allí. Ha sido divertido, a veces doloroso por la crítica o por lo que tenías que asumir y decir, pues no soy capaz, y él sí. Hemos aprendido muchísimo, nos ha llenado mucho como comunidad, porque es muy agradable recibir la retroalimentación, aunque no sea positiva, si te la tomas para aprender. Y desde luego yo creo que los que más beneficiados han sido los alumnos, que han conseguido que aquellas cosas que funcionaban en lengua, pues yo ahora haga una portada en matemáticas con los pequeños, igual que mi compañera Elena, que me escuchará, y empecemos el tema de una manera agradable, de una manera en la cual ellos entiendan lo que les vamos a contar, no empezando con 4 números allí, que a lo mejor para unos niños de 12 años era algo pues absolutamente abstracto. Creo que es una cuestión importantísima y de la que podemos aprender todos mucho. Efectivamente, el muévete, pero dentro de la clase. El muévete, que es mucho más fácil, más barato, otra vez, sí. Que el otro muévete, otro. Bueno, estoy hablando de un programa que hay aquí en Extremadura, sí. Que consiste un poco en lo que ha dicho Aurora, que unos docentes van a ver lo que hacen otros docentes en otros centros y aprenden unos de otros, ¿no? Y eso es enriquecedor, pero que se puede hacer, como dices tú, a nivel interno. Y según me está diciendo Ana, hay un proyecto ya que el First Date para pero de la consejería, ¿no? Luego hablaremos un poquito en la presentación. Bueno, pues mirad, otra temática es el liderazgo pedagógico, ¿verdad? Que como sabéis hay mucha evidencia también científica que es una de las cuestiones que más influye luego en que
los alumnos mejoren, ¿no? En la mejora del aprendizaje. Entonces, de esto también queremos hacer un programa especial y traer algún invitado, algún ponente, a lo mejor de aquí de Extremadura o de fuera, de reconocido prestigio, porque creemos que es importante, ¿no? Aurora ya nos está dando una pista de lo que es liderazgo pedagógico, porque si ella como directora promueve ese tipo de actuaciones dentro de tu centro, pues claro, tú lo estás diciendo, eso ha sido de los mejores, de lo que más ha influido no solo en los docentes, sino también en el alumnado, ¿no? Bueno, pues, ¿qué os parece a vosotros? ¿Cómo se valora el liderazgo pedagógico en los directores, en los equipos directivos? Porque en los equipos directivos es donde más efectivo o más efecto tiene luego en el aprendizaje del alumnado. ¿Cómo se hace el proceso de selección de directores? ¿Cómo se evalúa a los directores? ¿Se evalúa verdaderamente? ¿Se puede valorar eso del liderazgo pedagógico de los directores o no? ¿Qué pensáis? Porque hemos coincidido en inspección, en comisiones, ¿verdad? Aurora y yo hemos estado juntas en comisiones de selección de directores. Y entonces, bueno, pues a ver, ¿qué opináis de esto? Aquí no podemos decirlo todo, ¿verdad? Porque si lo decimos todo, seguramente no. A ver, en primer lugar decir que el liderazgo, cuando aquí llegó la literatura sobre liderazgo, que venía del mundo empresarial, de los Estados Unidos y tal, hubo un gran rechazo. Pero posteriormente, cuando se ha profundizado, todos los grandes pedagogos, escritores, profesores, prácticamente casi todo el mundo ha escrito de liderazgo. Así, resumiendo mucho, porque el tiempo aquí es importante, yo diría, en primer lugar, que España siempre ha tenido ese conflicto de no definir claramente qué modelo de dirección quiere. Y existen dos modelos fundamentales, ¿no? Un modelo profesional, con formación, con evaluación de proyectos, son lo que aplican países como Finlandia, Reino Unido, Singapur. Los países que obtienen mejores resultados son aquellos que tienen una profesionalización del director. Hay quien opina que es bueno que el director pues dé clase, que no sea permanente, que pueda cambiar, y ese es un poco el modelo que tenemos nosotros. Pero tal como van las cosas, yo desde luego me inclino por una profesionalización y una formación para que cuando se presente el proyecto, ahora mismo en las escuelas, presenta el director para ser reconocido y evaluado un proyecto de institución para la institución educativa. Habría que ver si ese proyecto es coincidente exactamente con el proyecto educativo institucional y si tiene todos los puentes y todos los elementos para que se pueda poner en práctica. Porque cuando me nombren director, ¿qué pongo en práctica? ¿El proyecto que yo he hecho o el proyecto que tiene la institución? Es decir, en ese sentido, por ejemplo, en Inglaterra, en el Fórum, hemos tenido suerte. Peter Taylor, que fue un grandísimo director, tiene un libro muy interesante, Motivar a tu equipo, es decir, un análisis reflexivo de cómo motivar al equipo. Se presenta un proyecto y lo que se lleva a cabo es el proyecto que presenta el director con una buena formación y una trayectoria prácticamente desde que terminan la carrera. Están pensando en que van a ser directores y empiezan a hacer un camino de formación y de desarrollo profesional docente en esa línea. Y evidentemente eso. Por tanto, yo creo que lo más importante es que se definiera un sistema de dirección, pues habrá que ver los pros y los contras. En Latinoamérica y en España tenemos más ese medio, los modelos que en principio de la democracia electos, pues era un poco pernicioso, porque claro, si tú exiges a tu claustro te va a decir que no te vota. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a plantear? Es decir, puede haber unas cuestiones de contradicciones, de dilema, de cómo actuar. Por tanto, yo creo que sería bueno que se estableciera un modelo con sus inconvenientes, con sus ventajas, que se le modelase y que a partir de ahí se aplicase. Los modelos de dirección de directores y renovación de directores, pues decía antes que no se puede decir todo. ¿Cuántos no pasan? ¿Cómo se nombran los directores? Si no hay candidatos en muchos casos y tenemos que ir a convencer a alguien que lo sea. Yo contaría una maldad, pero casi me la callo, luego la cuento aparte. Yo tenía una fórmula de nombrar directores que la aprendí
de un compañero de inspección, Florian Caro, de Cáceres, y era un modelo que no está escrito, no está en la norma, pero que a mí me funcionó perfectamente. Tuve un instituto con un problema muy serio y se llevaron por delante al equipo directivo y había que nombrar director. Y qué casualidad, el inspector del centro estaba enfermo y me mandaron a mí. Entonces es muy sencillo y además es práctico. Yo me entrevistaba, me pasaba 2 días, me iba a las 8 de la mañana cuando abrían y me entrevistaba uno por uno con todos los profesores del instituto. Y les hacía una pregunta muy sencilla. Como profesor de esta institución, dime el compañero, la compañera que sería el director ideal para ti. Digo, olvídate de amistades, de fobias, de filia y olvídate de todo. Tú dime quién crees que es el mejor profesional. Y te aseguro que yo iba tomando nota y viendo cómo salía todo aquello. Un sociograma. No te equivocas porque, es más, aprendí del centro más que en 200 años que yo lo hubiera llevado. Porque en una entrevista personal las personas y los profesores se sinceran y te dicen realmente lo que pasa. Y no he tenido en ese sentido, cuando había que hacer las propuestas, es decir, además le decía en la segunda parte de la pregunta, si quieres miénteme, engáñame que puedes, porque yo no conozco el centro como tú, pero si nombro a alguien, por favor no me vengas a reclamar, porque te pueden inducir a alguien, ¿no? Entonces yo quiero decir que en ese sentido que sería ideal tener un modelo, definirlo y a partir de ahí formar a las personas para que ese problema y que los procesos administrativos alguna vez pues fueran un poquito más rigurosos. Bien es verdad que decimos que no hay candidatos y que a veces hay que hasta buscar directores, personas que quieran sacrificarse, porque es un sacrificio, ser director y entregarse a una tarea a veces tan ingrata. Pero bueno, aquí tenemos algunas que ya llevan muchos años y de forma voluntaria. Bueno, pues hay otras temáticas importantes que vamos a tratar a lo largo de esta serie de programas, como es la de la relación de la educación con la tecnología. En ese sentido, queremos anunciar el próximo programa que vamos a grabar para el que tenemos a un invitado especial que viene de Madrid, Carlos Magro Mazo, y presentaremos también además su libro que se llama Inteligencia Artificial y Educación, una relación con costuras. Y es que verdaderamente la relación entre inteligencia artificial, y no solo inteligencia artificial, sino tecnología en general y educación, pues está siendo compleja. ¿Qué creéis que está pasando en la sociedad en general y en los centros educativos en particular con la interpretación y la aplicación didáctica de esta relación de tecnología y educación? ¿Cómo influyen los mitos educativos en la formulación de políticas con respecto al tema de pantallas sí, pantallas no? ¿Cómo se está gestionando esto y cómo está influyendo en la educación, en las escuelas? Ana, cuéntanos. Un tema muy complejo y vemos que cada día en las noticias, bueno, pues que las políticas educativas a veces se adoptan determinadas directrices sin tener una evaluación sólida de la aplicación de las tecnologías en el aula o sin tener una evidencia clara. Y sin duda pues es un tema muy complejo porque no podemos apartar las tecnologías porque las tecnologías han llegado a nuestra vida para quedarse. O sea, es como poner puertas al campo. Por tanto, las tecnologías forman parte ya de nuestra vida y por tanto de la educación y de las aulas, pero evidentemente pues tendremos que tener en cuenta algunas claves, algunas referencias para usarlas. Y pues sí, a lo mejor es cierto que en edades tempranas no son necesarias e incluso a lo mejor pueden ser nocivas porque estamos viendo cómo existe los estudios o el acúmulo de evidencias. No me gusta decir rotundamente la evidencia porque el acúmulo de evidencias que tenemos hasta la actualidad, porque después pueden surgir nuevas investigaciones, nos están diciendo que efectivamente el uso desmesurado sin control de pantallas pues puede producir efectos pues en la atención, en la lectura, incluso en la comunicación lingüística con los más pequeños, cuando no se interactúa con ellos directamente. Entonces sí, pero con
determinadas claves, determinadas directrices que en un centro educativo tendrán que venir definidas en su proyecto de educación digital, que evidentemente la formación del profesorado, como hemos venido diciendo hasta ahora, pues es clave, o sea, tiene que tener una formación tecnológica en el uso de las pizarras, de las tablets, de lo que sea, pero también una formación pedagógica en para qué sirve. Es decir, es que si voy a utilizar una pizarra digital como utilizaba un libro de texto, pues no tiene mucho sentido. Entonces tienen que tener una formación sólida de las competencias digital docentes necesarias y que, bueno, pues que también sirva para personalizar el aprendizaje, porque si vamos a seguir utilizándolas para tratar de homogeneizar la clase, pues tampoco nos van a ayudar. Y que sin perder de vista que, bueno, pues puede existir una brecha de equidad en el uso de las tecnologías. Bueno, puede existir, no, de hecho existe tanto de equidad como una brecha de género en el uso de las tecnologías, y tendremos sin duda que evaluar cómo impactan, que a lo mejor esas decisiones políticas que se adoptan se toman sin evaluar cómo impactan las tecnologías en el aula. Y por supuesto que esto da pues para otro programa y para extendernos ampliamente. Claro, porque esas decisiones políticas a veces son oportunistas también, ¿no? Porque claro, reducir a pantallas sí o pantallas no la tecnología no tiene ningún sentido, porque tecnología también es GeoGebra, que tengo aquí a una matemática, o tecnología también a la información de alumnos con algún tipo de discapacidad, que es absolutamente inevitable, ¿no? Claro. O sea, para ellos. Sí. En ese sentido, Aurora además ha tenido un caso en su instituto, lo tienes todavía, ¿verdad? Que es espectacular el trabajo que han hecho en el centro con un alumno que... Y el que ha hecho él. Y el que ha hecho él también. Y la familia. Y claro, gracias a la tecnología, un alumno con unas necesidades educativas especiales, de acceso a la información brutales, pero además con una inteligencia por encima de la media, y un niño que... Se graduará este año en segundo de bachillerato. Y entonces, bueno, pues es un caso en donde la tecnología, evidentemente, no es pantallas sí o pantallas no. O la radio escolar, ¿no? Se me ocurre, ¿verdad? Sí. La radio escolar es de los mejores programas, Radio Edu en Extremadura, que está funcionando fenomenal. Es tecnología y es, bueno, lo que estamos haciendo hoy aquí. Es tecnología entre comillas, ¿no? Sí. Es un poco aprender a utilizar la tecnología para el desarrollo del lenguaje, de la redacción, del guión literario, las escaletas. Pues los alumnos aprenden un montón de cosas y también aprenden a montar el audio, a grabar, ¿no? O el croma, o bueno, que todo eso también es tecnología, no es pantalla sí o pantalla no sé qué pensáis vosotros. No, yo por traer otra vez a colación a nuestro maestro Antonio Rodríguez de las Heras, ¿no? Decía que es una frase, creo que también está recogida, porque ya no sé todo lo que está, pero él decía que nos hemos pasado décadas, saben que murió con el COVID, y decía que nos habíamos pasado décadas pensando qué artilugio, qué aparato íbamos a colocar en el aula. Recordar los debates de si las pizarras digitales, de si los ordenadores que pusimos en Extremadura, que fuimos los únicos, yo creo los primeros y los únicos. No creo que a ese extremo y de una manera tan general nadie se atreviera a hacerlo igual, ¿no? Y decía que nos pasábamos la vida debatiendo esto, cuando lo importante, decía él, era la puerta. Dice, la puerta por la que entran chicos y chicas con una cabeza, con una forma de pensar completamente diferente a la nuestra. Entonces, yo creo que la gran cuestión es, continuando con lo que tú planteabas, Ana, es la tecnología como medio o como fin, por ponerle nombres y apellidos. Entonces, la tecnología es un medio y el fin lo tenemos que poner nosotros y acordar en la comunidad educativa. Y después, como en orientación, una de las preguntas típicas a los orientadores a veces, cuando estábamos en los centros educativos, era: dame unas técnicas de estudios para que estos chicos aprendan a estudiar. Y yo les decía, mira, las técnicas de estudio, bajo mi humilde opinión, no son buenas ni malas, son más adecuadas o menos adecuadas, porque el inglés se estudia de un modo, las matemáticas se estudian de otro, la geografía y la historia se estudian de otro. Por tanto, las técnicas, los instrumentos,
las habilidades que vas a desarrollar y que vas a poner en juego para aprender una materia u otra va a depender de la materia. Por tanto, lo que tenemos que poner, y en contextos rurales, pues puede ser que un gran descubrimiento sea utilizar una tecnología que en otros lugares pues puede estar ya muy vista, pero que allí puede ser de gran utilidad. Y me viene a la mente, y termino con eso, esta intervención, Finlandia. Mirad, en Finlandia, en las aulas de los institutos, cuando vas a un instituto lo más probable es que te encuentres a los muchachos en la cocina, haciendo dulces, en la lavandería, lavando, planchando o cosiendo. No estoy inventándome nada, esto es así, el que ha ido lo sabe. Y estos chicos se pasan el día haciendo, de hecho son los que menos horas de clase tienen con relación a los resultados que luego se obtienen. Y en las aulas tienen en todos un aparato que aquí no está en ningún aula, un proyector de opaco, porque el chico ha hecho un escrito, una redacción, llega el profesor, lo pone allí y lo ve todo el mundo. Y en todas las aulas están las pizarras y en un lado están unos superpuestos, uno y otro, todos los mapas de todo el mundo. Los pueden bajar en cualquier momento, los tienen a mano. ¿Dónde están nuestros mapas? Ya no existen. Por ejemplo, en Yuváscula, en la Facultad de Yuváscula de Formación del Profesorado, resulta que las anejas, las escuelas anejas, que bueno, para que no lo sepan, eran aquellas escuelas que estaban junto a las escuelas de formación del profesorado para hacer las prácticas. Lo sabemos. De niña yo estudié en una escuela aneja, yo también. Como un laboratorio. Nosotros, como venían de atrás, las quitamos. Que eran franquistas, había que quitarlas. Ellos las tienen en palmita, porque lógicamente es un instrumento, es un medio. Entonces, sobre tecnología y aplicación de todo esto hay que tener muy claro cuáles son los objetivos y cuáles son los mejores medios para conseguir esos objetivos, porque personalizar cierta formación o para el acceso de formación de ciertos estudiantes evidentemente son de gran valor. Bueno, pues vamos a ir hacia las últimas preguntas ya, porque abrir otras temáticas en las que vamos a profundizar también más adelante. Por un lado, queríamos terminar la serie de comunicación responsable, de debate educativo y tal, con un programa en donde traigamos también a los políticos. Y bueno, pues queremos voy a citar literalmente un párrafo del libro de Pedro, que es un poco incendiario, pero bueno, incendiario no, vamos a decir que es lo que queremos nosotros conseguir también en este tipo de programas, que es hacer reflexionar a la gente sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces, Pedro dice literalmente que desde hace décadas venimos asistiendo al bochornoso espectáculo de una sucesión de reformas educativas llevadas a cabo por gobiernos de todos los colores, siempre fallidas, pero siempre funcionales a unos intereses espurios, secundadas por un ejército de expertos en educación que sirven como propagandistas del nuevo orden educativo. El mayor logro de estas reformas, con su corolario de antiintelectualismo, infantilización y ludificación, ha sido condenar al alumnado a la servidumbre laboral. Entonces, bueno, yo cito este párrafo porque una de las cuestiones que está siempre en la sociología claustral, de lo que se habla en los claustros muchas veces y de las quejas que tienen muchas veces los docentes, es pues esa falta de pacto por la educación, ese cambio de normativa, que llevamos 8 en España como en ningún otro país europeo, ¿no? Y quería preguntaros que cómo veis, vosotros veis posible que algún día lleguemos a un pacto por la educación, que haya una ley que simplemente, bueno, es verdad que últimamente son reformas a la misma ley, ¿no? A la ley orgánica, que tiene otras reformas, pero la ley orgánica de educación, la LOE. Pero bueno, no sé, creo que es un tema que tendríamos que profundizar también. ¿Cómo influye la historia de nuestro país en que ese pacto se pueda alcanzar algún día o no? Yo ¿Qué me decís? Por alusiones, decirte rápidamente que el párrafo que has leído
Es un párrafo en concreto de un libro de Fernández Liria, García Fernández, Galindo Fernández, que se titula Escuela o barbarie entre el neoliberalismo salvaje y el delirio de la izquierda. ¿Vale? Para darle justicia a la intención, como hemos comentado antes, del libro es no usurpar ningún debate al lector, que encuentre diversidad de pensamientos, de ideas y de planteamientos. Y yo creo que es un buen texto para debatir sobre la reforma. Ya lo hemos dicho antes, por tanto no nos vamos a repetir. Es una esquizofrenia el sistema político de que a cada reforma, me parece que hace pocos días, no sé si acaba de publicarlo, Invernón, al cual yo sigo mucho, y todo el Foro de Sevilla, ¿no? que sabéis que es una fuente de análisis crítico de la realidad educativa, como yo creo que tenemos poco en España, ¿no? A mí me parece que hay una gran clarividencia, porque ahí están, mentes pensantes muy importantes y que hacen una aportación a la educación muy trascendente. Y precisamente hay un párrafo literal, ¿no?, de él diciendo estas cuestiones que estamos hablando. Por tanto, yo creo que la cuestión de la reforma, en algún momento alguien en este país tendría que poner pie contra la pared y decir ya no más. Vamos a sentarnos y vamos a ponernos de acuerdo en las grandes cuestiones que son de interés general y son interés del país, con independencia de partidos y de ideología. Precisamente el libro no ha querido entrar, ni entro en esos planteamientos, ni en reformas, ni en modelos educativos, porque he visto, yo que sé, sabéis que, por ejemplo, México en estos momentos están con la nueva escuela mexicana, que tiene también un sector muy crítico, en fin, hay muchas cuestiones al respecto, pero yo quería introducir eso para dejar claro que en educación y en el ámbito escolar o nos ponemos de acuerdo y damos una continuidad a un sistema que permita que se desarrollen los efectos que se plantean en la reforma y que, si es posible, ese proyecto sea un acuerdo colectivo de la sociedad y que los partidos políticos respeten a la sociedad y hagan lo que es el bien y el interés común de la sociedad y olviden un poco sus intereses más particulares. Con perdón y con humildad. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿vosotras queréis comentar algo de esto último? A ver, ¿qué es más? La verdad es que yo no soy optimista al respecto, Pedro. Yo creo que en este país es muy difícil que surja un pacto de Estado por la educación, tan necesario pues para dar continuidad y de verdad ver ese impacto, porque un impacto de una ley educativa a lo mejor tarda 25 o 30 años en poder valorarse y evaluar realmente si esa reforma pues ha servido a esa generación. Es verdad que ahora todas las leyes educativas tienen una dependencia bastante directa de esta sociedad, como tú has dicho, tan neoliberal y por tanto de las políticas europeas que vinculan mucho la educación con la empleabilidad y que, cierto es que todos en el futuro pues tienen que tener una inserción laboral, ¿no? Pero a lo mejor no sé si esa vinculación tan directa como nos la propone nuestra ley orgánica pues está dificultando que lleguemos a ese pacto de Estado, que va a ser muy difícil porque hay muchos intereses. Está, pues es lo que comentábamos antes, la definición del modelo social que queremos, del modelo de individuo, de los intereses público-privados, autonómicos, centrales. Entonces, no sé, pero hay países que lo han logrado. Finlandia, como tú decías antes, Suecia, Alemania, nuestros vecinos de Portugal. Entonces, a lo mejor soy una optimista realista. Sí, pero condiciona la historia de nuestro país en concreto. Sí, creo que sí. Absolutamente. ¿Por qué? No, la polarización que existe a nivel social, político, de medios de comunicación, porque puedes poner un medio de comunicación y lo que uno lo ve blanco, el otro lo ve completamente negro. Es decir, se ha perdido ese sentido de la realidad y de la verdad, si es que existe alguna verdad, porque hoy tendríamos que decir que existen tantas verdades casi como periodistas o como medios de comunicación, ¿no? Resulta realmente difícil casi entenderse en esos ámbitos,
Por eso, respecto a lo que veníamos hablando, tenía por aquí un ejemplo anotado de la coherencia de la política y la educación. En unas jornadas del Fórum en Coruña, hace unos años, vino un técnico portugués a explicarnos un programa de apoyo a familias, un programa municipal de apoyo a los más desfavorecidos, para ponerles unas horas por la tarde de atención, con monitores y demás. Y nos llamó muchísimo la atención. Claro, a los españoles eso nos llama mucho la atención porque nos parece algo extraterrestre, ¿no? Y era que esa medida la había puesto en marcha un gobierno de derechas, si no recuerdo mal, y ese gobierno de derecha lo había puesto porque, bueno, había tenido sugerencias, estaba funcionando magníficamente, pero hete aquí que en las elecciones cambia y entra un gobierno de izquierda. Lo primero que pensaron es que desaparecería. Pues no desapareció. Los portugueses, que nos dan muchas lecciones en muchos aspectos, lo potenciaron, lo reforzaron y lo extendieron, de tal manera que les habíamos traído a España para que nos explicaran cómo lo estaban haciendo de bien. Y era una propuesta que había nacido con un partido, con una ideología en el gobierno y había sido potenciado por la siguiente. Aquí es impensable. O sea, aquí no cabe en cabeza humana, desde directores de medios de comunicación hasta casi directores de centros de profesores. Si cambia la ideología del partido, se cambia. Y cuando los que están allí están aprendiendo, se los cambia por otro porque ha ganado otro las elecciones. Es decir, yo creo que nosotros los ciudadanos a pie nos podemos permitir la licencia de expresar lo que pensamos y que nos gustaría, desde luego a mí me gustaría que pudiéramos pensar en que un día aquí se estableciera una ley y eso pudiera prolongarse en el tiempo, naturalmente una ley acordada, no estamos hablando de ninguna imposición de ninguno de los bandos, ¿no? Sino más bien, aquí es que lo que hay son como enemigos, ¿no? Más que contrincantes o opositores, en cualquier ámbito los vemos casi como enemigos. Y las redes sociales son un escenario absolutamente irresoluto que está destrozando y acabando con la más mínima posibilidad de acuerdo, de cordura, de sensatez y de sentido común. Pues sí, yo creo que sinceramente también la historia en el sentido de la doble red de centros, ¿no?, públicos y privados concertados, que viene, como sabéis, de la LODE, también es un punto ahí de inflexión importante para que luego cuando salga una ley se vaya hacia un lado o hacia otro, y que toda esa historia también condiciona en parte el hecho de que no lleguemos a un acuerdo de Estado por la educación. Bueno, pues no sé, yo me quedaría toda la tarde aquí hablando con vosotros y debatiendo y sacando más temas, que algunos me los he tenido que saltar por tiempo. Pero nos va a quedar demasiado largo. ¿Sí? Pero bueno, que os agradezco muchísimo que hayáis venido. Pedro, Ana, Aurora, mil gracias. Ha sido un gustazo teneros aquí, hablar con vosotros. Y bueno, espero que sigáis participando de este proyecto de comunicación responsable, que es lo que queremos llevar a la práctica con todas estas temáticas que, como vemos, hay para un programa, no para 20, ¿no? Así que muchísimas gracias y nada. Muchas gracias, Fátima, gracias. a ti, gracias, Pedro, y gracias, Aurora, por compartir este ratito. Gracias, es un placer estar así. Yo espero que el público pues entienda que estamos aquí en una sala casi de profesores y estamos hablando de las cuestiones que normalmente yo creo que se hablan en muchos centros y en muchas salas de profesores, porque realmente nos preocupa. Pero que no salen, no salen del centro, ¿no? No tienen tiempo. No hay mucho tiempo para hablar, pero es verdad que hasta por los pasillos muchas veces pues se hacen este tipo de reflexiones entre unos y otros, pero bueno, creo que es un foro muy adecuado este. Para mí ha sido un placer compartirlo con vosotros y nada, pues muchas gracias. Pues nada, hasta el próximo programa. Los espero. Gracias. Chao. Gracias.